Damos la bienvenida a esta nueva sección denominada Un Café con Alfonso, un espacio para conocer sobre las diferentes problemáticas de la ciudad. En esta oportunidad vamos a hablar del bullying. El bullying como un problema social, un problema que lo vivimos en todas las ciudades y sobre todo que afecta mucho a la juventud. Y para el caso estamos acompañados de hoy de Juan Calume. El doctor Juan Calume es psicólogo, experto en temas de esta naturaleza y sobre todo conocedor de esta problemática porque ha trabajado hace más de 25 años en diferentes instituciones educativas, muchas de ellas instituciones de carácter privado, pero también con un componente público. El doctor Calume también es coach y también interviene desde el punto empresarial a jóvenes en empresas y sobre todo a la población que hace referencia a este tipo de problemáticas. Muy buenas tardes, doctor Calume, ¿cómo está? Bueno, Alfonso, muchas gracias por la invitación al café. Pues muy animado y con gran expectativa de este tema que atañe a todos de una u otra manera. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo responder a la primera pregunta que tenemos todos y los que nos ven. ¿Qué es el bullying y qué no es el bullying? Porque esa es una muy buena pregunta porque confundimos el término. Realmente el bullying es una intimidación escolar, empieza en los colegios. De hecho, es importante anotar que el bullying es una intimidación, pero lo importante es el tiempo en el que se hace el bullying. ¿Por qué? Porque se tiene que tener un tiempo determinado donde a la persona que está haciendo, digamos, un bullying, un tiempo muy largo, donde todos los días de manera repetida lo agreden mental, verbal, psicológicamente. Bueno, también existe el ciberbullying, que es una clase de bullying. Entonces es como una intimidación escolar que se determina en el tiempo. ¿Qué no es bullying? Bueno, lo que pasa es que el no bullying es, si tú y yo estamos tomando del pelo y te digo algo, eso no es bullying. La gente cree que, perdón, que tomar del pelo no es bullying, es algo... Aquí le decimos mamadera de gallo. Yo lo iba a decir. Pero, o que por ejemplo el muchacho del colegio, tú juegas, tú no, tú juegas, eso no es bullying. ¿Sí? Entonces la gente, el conflicto no es bullying, eso es importante. Porque en el colegio hay mucho conflicto, pero cuando es algún comportamiento repetido en el tiempo, en donde eso genera ya problemas de salud mental a un niño que no quiere ir al colegio, es eso. De hecho, pues ya que me preguntas eso, ¿cuáles son las características que uno sabe que el hijo le están haciendo bullying? Uno, bajo desempeño escolar. A él le iba bien y empieza a bajar su desempeño escolar. Dos, no quería ir al colegio. Entonces, no, que tengo flojera, que no quiero, no sé qué. Y uno sabe que algo está pasando. Sobre todo las mamás se dan cuenta, las mamás son más sensitivas en eso. Tres, hay niños que hacen todo lo posible para aislarse del salón de clase y no tener relación con sus compañeros. Entonces el bullying, digamos, se puede detectar fácilmente, pero a veces lo vemos como algo, ay, no es que está aburrido, no, es que está viviendo un conflicto muy grande o un tema muy delicado en él que no lo hablan. Porque el que habla es peor. Si habla del bullying, digamos, como dicen en la calle, se la montan más. Si yo hablo que tú me la montas, entonces a lo mejor me quedo callado, entonces se vuelven silenciosos y pueden llegar a un estados depresivos un poco, porque eso pasa. Hey, en el Magdalena hay muy pocas estadísticas y Santa Marta, sobre todo, hay pocas estadísticas frente a indicadores relacionados con esta problemática. Pero por ahí hemos advertido un indicador una ONG internacional que se llama Bullying Sin Fronteras, en el cual indica que en el Magdalena se encuentra el puesto 19 de 32 departamentos. Sobre tu percepción, tu experiencia, ¿qué tanto se ve el bullying en la ciudad de Santa Marta? Es complejo y la pregunta es me gusta mucho. ¿Por qué? Porque se ve mucho, yo creo que se ve más de lo que están las estadísticas. Creo que hay más bullying de ese número. Hay muchachos que yo he visto, atiendo y veo que realmente han generado depresión, hasta intentos de suicidio, hasta no que ataques de pánico y ansiedad porque ser víctimas del bullying. Entonces digamos que ese número que tú das de la ONG sí se da, pero es complejo, ¿sabes? Porque no ha habido como una estadística histórica de cómo nos va en eso. En los colegios se ve mucho bullying, pero no se ha dicho toda la verdad. No se ha dicho toda la verdad, desde mi concepto. Por lo que yo he visto y por lo que he percibido en las personas que atiendo también, no se ha visto. Y creería yo que no hay unas políticas claras. Claro, y frente al tema de la tecnología, porque también hay un ciberbullying.
y se puede hacer bullying a través de las redes sociales, se puede hacer bullying a través de un WhatsApp. Es decir, hay muchos más mecanismos para hacer bullying. Por ejemplo, los memes pueden también utilizarse para hacer bullying. Y frente a ese fenómeno, ¿cómo impacta también a nuestra juventud? Claro, mira, el ciberbullying nació como una medida más hacia la sombra, porque si yo te la monto presencialmente, pues todo el mundo se da cuenta, pero si yo me meto a tu página, a tu Instagram, y empiezo a acosarte y a decirte constantemente algo, y los muchachos no le cuentan a los padres, entonces se sienten como intimidados, y el ciberbullying, además, el ciberbullying ha generado también problemas de orden legal, han habido momentos en los que hay extorsiones, que son también bullying porque se sienten, tienen que, los extorsiones, si tú no me das tanto, te muestro lo que hiciste en el colegio y empiezan una guerra mental muy fuerte. Además, los muchachos se la pasaban en la tecnología. Su gran habilidad son los medios. Y ahí es donde se encuentran mucho más su ciberbullying, perdón. Y entonces digamos que eso es difícil de lograr, de que intentar que no se vuelva como tan, porque uno dice, ¿cómo hacemos para que los muchachos denuncien el ciberbullying? Es igual, no lo denuncian por miedo. Por miedo, exacto. Y voy a sacar mi carácter de abogado y pues expresar que el bullying tiene una estrecha relación con una vulneración al derecho a la educación, porque precisamente esas presiones hacen que el joven, el estudiante, tenga dificultades para su relación en el colegio. Incluso lo que decías ahorita, no quiere asistir a clases y eso afecta. Y es un deber de las instituciones, y para centrarnos un poco en las instituciones públicas de la ciudad de Santa Marta, es un deber enfocarse también en este aspecto que es muy importante y que es muy determinante frente a la situación que hoy perjudica a nuestra juventud. Por eso, desde el punto de vista de las instituciones públicas educativas en la ciudad de Santa Marta, ¿qué conoces? ¿Qué nos puedes decir, doctor Juan? Mira, yo creo que algo importante y es, cuando tú hablas de los papás, ¿cuáles son los actores o los protagonistas que deben empezar a trabajar con ellos? Porque ya sabemos lo que pasa, pero ¿con quién tenemos que trabajar para que eso disminuya? Uno, profesores. Un profesor hace bullying y cree que está educando. Los papás a veces no saben que le hacen bullying y están ahí como entes pasivos, ¿no? Y digamos que el colegio como tal debería tener, porque para mí, ¿qué es, Alfonso? Yo siempre he pensado que tenemos que tener como una campaña, no una actividad anti-bullying en el año que dure una semana y que el colegio, eso no sirve. Tenemos que tener programas internos de valores, pero ¿cómo así? Para mí, el bullying debe trabajarse no con la palabra bullying, sino trabajar con valores desde los niños pequeños, como valores como la honestidad, la lealtad, la amistad, la fraternidad, el decir la verdad, el ser leal. Esas cosas en los colegios, si los potencializamos, no va a haber tanto bullying cuando ya sean adolescentes. ¿Por qué? Porque realmente se queda como un clima sano. Es difícil un clima sano en algo académico, porque obviamente tú sabes que pues, colegio es colegio, pero sí hemos podido notar que colegios que se empiezan a trabajar con trabajos de valores, el bullying es menos. Y los profesores tratan con respeto a los muchachos. Y hay profesores que no saben, tristemente hay profesores que no saben qué es bullying, porque piensan que es mamar gallo. Entonces, claro. Y es muy importante también involucrar a los padres de familia a esas situaciones. Y de pronto los padres de familias que se encuentran trabajando, muchos de ellos, pues este tipo de secciones no pueden asistir. Pero cuando en un país como Colombia, en donde no hay una política contra el bullying, les corresponden a los entes descentralizados, a los distritos, asumir el rol que no está asumiendo el Estado. Yo creo que sí es importante pensar en una política contra este fenómeno que impacta de manera significativa a los jóvenes, sobre todo por una razón. Nos encontramos en una ciudad donde la educación se encuentra en unos niveles de baja calidad. No dicho por mí, dicho también por los indicadores. De 67 colegios públicos que hay en la ciudad de Santa Marta, 61 se encuentran en los niveles 6D, es decir, en los niveles de muy baja calificación. Y es por esto que se convierte también en una situación muy compleja porque los jóvenes se dedican a otro tipo de cosas distintas que estudiar. De acuerdo, hay mucho esparcimiento, mucho ocio y eso puede generar precisamente en este tipo de fenómenos. Es un problema educativo y debe abordarse desde una política distrital. ¿Qué opinas de esto? toca hacerlo.
Toca hacerlo, porque es como un fantasma que está creciendo. Fíjate que si no, si no intentamos hacer algo que pueda rodear o que pueda rodear a todos los colegios públicos y privados, ¿no? Esto no es de estrato, esto no es, necesitamos una cultura del anti-bullying desde los valores, como digo, pero además es importante que esa política sea que todos estemos como en la, como dicen, estemos en la misma jugada todos. ¿Por qué? Porque si un colegio lo hace y el otro sí lo hace, no, es que todos tengamos como una línea de culturización dentro de los colegios. De hecho, a mí me parece muy importante en los colegios públicos que los muchachos hacen cosas y los otros se dan cuenta y se vuelven como silenciosas. Y muchos muchachos sufren depresiones y están, como no hay como una observación de lo que está pasando, porque como todo se deja pasar, yo creería que el bullying a veces no tiene como una normatividad entre los colegios. Si tú haces bullying, ¿qué te pasa? O sea, ¿cuál es el castigo por hacer bullying? Nada. Llama a los papás, mire que están tomando, yo el papá dice, ay, yo a mi mamá gallo, así dicen ellos. Es más, hay un fenómeno peor. El hijo, el papá le dice al hijo, si te pegan, métele la mano. Sí. Y entonces como que no, como que empieza con Un tema cultural, ¿no? claro, métele la mano. Y yo no sé si eso sirva o no, creería que no, porque eso, la violencia genera violencia. Así es. Yo creo que más que no tenemos de pronto la posibilidad de crear dentro de los colegios programas donde se socialice y se pueda generar como actitudes de cambio. Si hay un dilema, pues sentémonos, hablemoslo y sacamos adelante. Otra cosa importante, Alfonso, es que los colegios públicos son muy, los salones, por ejemplo, vámonos a lo particular, en un salón 40 personas, 50 muchachos, ¿cómo haces tú para controlar eso? Difícil. Hablando del bullying, ¿no? Muy difícil. ¿Qué calidad hay en? O sea, yo sé, no, yo supongo que eso tiene que ver con un sistema educativo que viene de arriba, pero viendo el bullying, que es el tema de hoy, ¿cómo haces tú para controlar todo lo que se maneja en un salón con 50 muchachos? Es muy difícil. Por eso es importante que tengamos como puntos muy claros de a dónde queremos llegar, si hay una política en donde todos nos cobijemos, a donde rectores de los colegios privados y públicos hagamos como una alianza y todos estemos pensando en lo mismo, desde la Secretaría de Educación o desde donde tengamos, pero que todos estemos como cobijados con eso. Desde la niñez, no desde la adolescencia, vamos a hacer algo, ojalá pudiéramos hacer algo preventivo, no interventivo. Así es. Y yo creo que también se trata de un problema que impacta independientemente el número de personas al interior de una institución educativa que practiquen bullying. Me explico mejor. Independientemente del total de estudiantes, cuántos efectivamente practican bullying, digamos que no es relevante. Es una situación que impacta, si sean pocos estudiantes, porque el fenómeno impacta no solamente a los mismos que practican bullying, sino a aquellas víctimas, es decir, aquellas personas que sufren del bullying, porque muy seguramente estas personas van a sentir las ganas también de vengarse. Y cuando pase el tiempo y ya se conviertan en adultos, pues muy seguramente van a ser parte también de los fenómenos de violencia que suceden en la ciudad. Precisamente es algo que les pasa al ser humano, ¿no? En su afán de venganza, lo que sucede es que cuando sean mayores, entonces ellos van a querer hacer bullying. Es que mira, no nos vayamos lejos porque, bueno, aquí no pasa mucho eso porque no tenemos acceso a armas. Pero en Estados Unidos cada rato, un muchacho puede comprar un arma y el muchacho se investiga y le hicieron bullying. Pero se quedó callado, todo eso. Lo guardó. Lo guardó. Y como tiene la posibilidad de tener arma el papá en la casa o ir a la tienda a comprar un arma. Pero aquí, como no existe eso tan así, sino que se vuelve agresión física. Sí, peleas, adicciones. Porque como los pelados tienen que estar metiendo cosas para sentirse poderosos. Claro. Entonces digamos que, fíjate cómo algo que pasó en el colegio tan mínimo, se vuelve una cultura de violencia después. Una problemática social, por supuesto. Entonces digamos que no es, si podemos prevenir, yo pienso que aquí todo es de prevención, Alfonso. Necesitamos llenar a los muchachos de valores. Obviamente en las casas no las tienen tanto, pero el colegio puede de pronto generar valores institucionales para que los muchachos repiensen lo que van a hacer. Sí, es un tema de estructurar a la sociedad de mejor manera, generar cultura ciudadana, generar también principios y valores desde las instituciones y desde las instituciones educativas. Y sobre todo, hay que pensar muy bien en que hay actividades que son que excluyen las prácticas como estas. Por ejemplo, incentivar actividades deportivas y promover actividades culturales a la institución del colegio que generen trabajo en equipo, por ejemplo, en donde
el resultado de los que practican los deportes los motiven a ser mejores, a trabajar por el amigo que está en el mismo equipo. Y todas ese tipo de conductas pueden ayudar también a los jóvenes. Por eso es que al joven hay que atenderlo desde muy temprana edad. Pero me surge una pregunta, ¿el bullying se da en qué etapas? Cuando tiene que ver cuando ya se acercan al fin de la institución, del bachillerato, o No, desde el comienzo. desde el comienzo. Desde el comienzo. Sí, de todas maneras, no hay una edad que uno dice, yo, ya en toda la edad de la adolescencia, uno no dice, ya en toda la edad del bullying, pero sí, digamos que los niños de 9, 10 años ya empiezan a notar la diferencia. Pero algo que tú tocaste, que me acordé es, hay que tener mucho cuidado porque ¿qué herramienta le estamos dando a nuestros hijos para defenderse frente al conflicto allá? ¿Me entiendes? Hay que decir, habla, comunica, no te preocupes. Ellos sienten como que, ¿qué les estamos diciendo? Quédate callado y su autoestima va bajando. Se sienten vulnerables, se sienten que no valen nada. Pensemos, es un niño con 9 añitos que está empezando a vivir y a darse cuenta de muchas cosas. Entonces, si desde los 9 años, 8 años, empezamos con talleres, y quizá antes, pues yo creo que esa pregunta que tú haces no hay una edad, no hay una edad, pero el muchacho que tiene, uno sabe, el que hacía bullying, uno sabe a quién se la va a montar. Claro. Ti, cualquier cosa porque es gordo, porque no habla, porque tiene el pelo rojo, porque sí, porque no, por lo que sea, ya uno identifica. Y a ese, con que uno se la monta a ese, todos también, porque es como en manada. Claro. Y la presión social juega mucho ahí. Y es, si tú no lo haces, tú no estás conmigo. Así es. Y todos los días, ¿no? Esto no es, ojo, repito, es todos los días o con una frecuencia de bastante tiempo. Porque esa es la diferencia entre el bullying y el conflicto. Claro. Y algo también muy importante, el bullying no solamente se limita a las instituciones educativas, ¿cierto? No. Se limita también a otras áreas y a otras empresas. El moving. Empresas y también instituciones de carácter público, también se puede ver el bullying, ¿cierto? Hay formas de incidir de una manera negativa en la personalidad y en la forma de desenvolverse dentro de una institución pública, ¿no? Claro, pero en las empresas se llama moving y está en una línea muy delgada entre el acoso. Porque, muy delgada, claro, ¿cierto? Porque es una cosa que puede, claro, por ejemplo, es que la empresa es una familia. Entra una conducta jurídica que se llama acoso laboral, pero no deja de ser bullying. Yo siempre he pensado que la psicología y el derecho tienen mucho que ver. Claro. Tiene mucho que ver, se compaginan en muchos aspectos. Y esa es una. Por ejemplo, en las empresas uno ve el acoso, pero más que acoso a veces es moving. Y es que me siento mal por lo que me están... No es un maltrato por el jefe, ¿no? Es muchos de sus iguales, claro, por la competencia, por el ego, por... Si hay una persona que... Envidias. Cuando alguien entra nuevo a una empresa que viene con una cantidad de información, es una amenaza para el que lleva 20 años o 30 años. Entonces la montan. Así es. Y entonces digamos que la apartan. Hay que tener herramientas y también tiene que ver como la cultura. Tanto los colegios como las empresas, la cultura tiene que ser de formación. Así es. De formación en valores. Para mí es eso. Es lo que me he dado cuenta. Por supuesto. Bueno, Juan, muchísimas gracias a ti por brindarnos toda esta información tan valiosa que sirve muchísimo para el movimiento Merecemos Más. Y bueno, a todos los que nos ven por esta nueva sección Café con Alfonso, muchísimas gracias por vernos. Salud. Salud.